Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Nehemías, capítulo 5, versículo 14, dice: Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo, y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo por temor a Dios no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. El día de ayer estábamos pensando y reflexionando sobre personas que nos inspiran. Es impresionante lo que mencionábamos, cómo hay personas que marcan nuestra vida, que nosotros vamos en una dirección y de repente al conocer a estas personas, sus palabras, su ejemplo, sus acciones, sobre todo sus acciones, nos inspiran. Hay personas con las que nosotros interactuamos y de repente nos damos cuenta que nos empezamos a parecer a ellos, ¿no? Que empezamos a decir sus palabras o sus frases o empezamos a comportarnos en algunos momentos como ellos. Y decíamos, son personas que nos inspiran. La Biblia habla de este hombre llamado Nehemías. Nehemías hemos estado mencionándolo en los últimos devocionales y su grande pasión por ayudar a su pueblo. Él está muy preocupado de reconstruir el muro, la muralla que les diera protección a sus conciudadanos y entonces que todos los pueblos alrededor pues los respetaran también, porque en cualquier momento podrían llegar a la ciudad y como no hay murallas, entrar y hacer desórdenes y todo este tipo de violencias que a veces se dan entre determinados pueblos. Entonces Nehemías está ahí muy preocupado de qué hacer y entonces en su corazón él tiene ese grande propósito: proteger a sus hermanos, proteger a su pueblo. Y eso entonces lo marca como una persona, un punto de referencia. Me parece que los escritores, los autores de varios libros se han referido a Nehemías como un ícono del liderazgo, y teniendo en cuenta todas estas cosas que él tiene como un líder, como un guía, y se han inspirado para escribir sobre su historia. Ahora, una vez más, ¿qué es ese factor? ¿Qué es ese factor que hace que estas personas nos inspiren? Porque muchas personas han vuelto sus ojos a Nehemías, al libro de Nehemías y a su historia, para escribir sobre él. Y es que los grandes líderes se separan de los líderes medianos o de los líderes más chiquitos. Los grandes siervos de Dios se separaron por algunos factores, algunas características. Y esa característica o esas características creo que las podemos encontrar aquí en la Biblia, hablando sobre Nehemías. Al final dice el versículo 16, al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla. Y no dice que no tomaron del dinero del gobernador que realmente le correspondía, sino más bien él usó sus recursos para ayudar y para dar y para alimentar a personas y que el trabajo no se detuviera. Y entonces, otra de las cosas que vemos aquí es que dice que en cambio yo por temor a Dios no hice eso. Algo que encontramos en la vida de Nehemías era su profunda relación con Dios. Creo que eso distingue también a los líderes medianos de los líderes grandes. Su profunda relación con Dios, su profunda conexión con Dios. Vemos al Señor Jesús
Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro. Como la Biblia habla de que Él frecuentemente iba y se conectaba con Dios. Y es que una vez que conoces a Dios y empiezas a tener interacción con Él y conexión con Él, después te das cuenta que sin Él tu vida está vacía. Y los grandes líderes, los grandes siervos de Dios, todos los siervos de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, así en toda la Biblia, son personas que han tenido una experiencia rica y profunda con Dios. Y es que de qué otra forma pudieran haber realizado lo que hicieron. ¿De qué otra forma pudieron haber realizado su trabajo o su impacto en las demás vidas, en las personas, si no era porque ellos se estaban alimentando y se estaban reencauzando y se estaban enfocando constantemente en esta experiencia con Dios? Así es que creo que hemos estado enfatizando mucho eso, y por eso hacemos estos devocionales, para que por algún momento alguno de nosotros que los oímos o que los compartimos, pues también tengamos como una pequeñita conexión con Dios, porque son unos cuantos minutos de devocional, ¿verdad? Entonces necesitamos mucho más que eso. Bueno, Nehemías tenía su conexión con Dios, pero aparte, él estaba bien consciente de su propio lugar. Él dice: yo, al contrario, por temor a Dios, no abusé de mi poder. Y es que una vez que uno llega a las posiciones de liderazgo, de influencia, es tan común. Hemos visto estas películas, ¿verdad? Tantas veces en las vidas de tantas personas. Es tan común que de repente te empiezas a sentir que tienes cierto poder, que tienes cierta autoridad, que tienes cierta influencia sobre las personas. Y entonces una gran tentación es satisfacer tu propio ego y usar ese poder para tus propios beneficios. Jesús mismo estuvo tentado a eso. El diablo le dice en Mateo 4, Lucas 4, le dice: di estas piedras que se conviertan en pan. O dice: arrójate, ¿verdad? Lo llevó ahí al templo, a la zona más alta del templo, y le dice: arrójate, al fin los ángeles te van a rescatar y entonces no te va a pasar nada. Y eso iba a provocar que la gente se volcara en una admiración hacia Jesús, así como tipo fans, de verdad, o como si él fuera un artista y alguien que entonces fuera tan atractivo. Y Jesús tuvo esa tentación de usar el poder para su propia autosatisfacción. Una cuestión muy peligrosa. Pero Nehemías dice aquí: yo, sin embargo, en cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Así que necesitamos estar con los pies en la tierra. Si queremos realmente inspirar personas, inspirar vidas, tocar vidas y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, necesitamos primero, número 1, dijimos, conectarnos con Dios. Él es la fuente. Separados de mí nada pueden hacer, dijo Jesús. Conectarnos. Todo el tiempo. Pablo decía: oren sin cesar. Todo el tiempo la conexión con Dios. Y luego el estar conscientes de nuestro propio lugar. Solo hay alguien que merece toda la gloria, todo el honor, toda la adoración, y no somos nosotros. Ese es Dios solamente. Así que cuando estemos en posiciones de influencia, de liderazgo o de que Dios nos ha permitido llegar a un punto en que podamos inspirar personas, que tengamos muy en cuenta este par de consejos de la palabra de Dios. Número 1, la conexión con Dios. Y número 2, estar con los pies bien firmes en el piso, en la tierra, ¿verdad?
conociendo nuestro propio lugar y que solamente Dios merece toda la gloria. Si quieres inspirar vidas, sigue estas dos acciones y te aseguro que Dios las va a usar para tocar a otras vidas. Que Dios te bendiga.